Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente acá este sábado mañana, un poco gris, la verdad. Mi nombre es Isaac Gutiérrez, soy presidente de la Sociedad de Derecho y Economía de la Universidad Católica. Eh, hoy tenemos un tema y contamos con la presencia acá del doctor Gustavo Berni, que voy a decir su currículum un poco después. Un tema que la verdad que todo el día estamos hablando o estamos mencionando o está en las noticias y en realidad, y hablo por mí mismo y creo que la mayoría comparte mi pensamiento y mi sentimiento, que realmente no sabemos cómo funciona el sistema de contrataciones públicas, ¿verdad? Y todos somos opinólogos y queremos criticar y queremos decir esto y aquello, pero no sabemos en realidad cómo funciona. Entonces, como SODEU pensamos que no era necesario, es sumamente necesario que conozcamos cómo funciona este sistema de contrataciones públicas, ya que, bueno, es un tema tan grande y tan importante, ¿verdad? De cómo el Estado logra y trae a tierra y al mundo real todos los proyectos y todo lo que hace. Entonces, antes que nada, quiero agradecerle acá al doctor Gustavo Berni por su presencia, por darnos acá esta hora, este sábado mañana que, bueno, la verdad que todos querríamos estar durmiendo haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Eh, pero nada, antes de darle la palabra a Gustavo, quiero presentarle, si es que no vieron el flyer. Él es abogado de la UCA, entonces un excelente abogado. Es especialista en contrataciones públicas, también tiene una, o sea, estudió gestión financiera y presupuesto público en la Fundación Vía Pro Desarrollo y estudió también Derecho Administrativo. Está hace 6 años en el área de contrataciones públicas en la Senavitat y en el MITIC, y actualmente se desempeña como director de Asuntos Jurídicos y Administrativos del MITIC. Entonces está ahí en el área y sabe cómo funciona como la palma de su mano. Y bueno, no vinieron a escucharme a mí, entonces le voy a pasar la palabra acá al doctor Gustavo y una vez más gracias a Gustavo y gracias a todos los que se conectaron para aprender sobre este tema. Vamos a estar haciendo preguntas al final del webinar, así que les pido que usen el chat para mandar cada uno sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Eh, Así como ya dijo todo Isaac, este es un tema que constantemente nos está desafiando, nos está generando dudas y que generalmente genera digamos que un halo de confusión que hace que no entendamos cómo lo que funciona, cómo lo que compra el Estado, ¿verdad? Eh, Teniendo en cuenta esa realidad, con un grupo de amigos decidimos que era necesario traducir esta situación a un público más general, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve explicar algo con términos jurídicos súper especializados si eso no va a llegar a todos, ¿verdad? Entonces, espero que al final de la jornada de hoy, eh, después de unos 35-40 minutos de explicaciones en cristiano, todos salgan manejando al dedillo cómo funciona la contratación pública. Bueno, siempre me gusta empezar con una historia, ¿verdad? Así que yo soy el hermano mayor en la casa y cuando vivíamos todos juntos con mi mamá, yo era el encargado de comprar el gas, ¿verdad? Era el encargado de que cuando se estaba acabando la garrafa, alzar la maldita garrafa al auto, ir y comprar el gas de la estación de servicio, ¿verdad? Después de un tiempo me di cuenta que era más económico cargar la boca de expendición, ¿verdad? Duraba más. Bueno, empecé a hacer eso. Y después fui viendo que podía tardar más en cargar, ¿verdad? Podía hacerme el boludo y a la hora, la verdad, llegaba, como que llegaba el fin de semana, se estaba acabando la garrafa y me tenía que ir a la noche antes que mi mamá me manda al diablo, ¿verdad? Bueno, con el tiempo pillé que en realidad lo ideal era tener dos garrafas, entonces entre que una se usaba, la otra estaba ahí lista como para ser intercambiada en el caso de que se te acabe el gas un Viernes Santo.
Y bueno, me fui durmiendo en los laureles otra vez hasta llegar al punto de tener 2 garrafas vacías, ¿verdad? El tema es que mi mamá me retaba solo cuando ella quería usar la cocina y no había gas, ¿verdad? No me retaba en el proceso de, espera, mira, mi hijo, se está por acabar y todavía no te estás encargando de que la garrafa de repuesto tenga gas. Tampoco me retaba por el lado de por qué compraste de tal lugar o tal lugar. Ella quería que la necesidad esté cubierta. Yo era el encargado de cubrir esa necesidad y yo era el encargado de cubrir esa necesidad en el tiempo correcto y con la optimización posible de los recursos, ¿verdad? Y básicamente así funciona la contratación pública. El Estado es como una familia en la que uno de los hijos es el encargado de hacer las compras, que sería el hijo mayor, ¿verdad? Y los hijos menores, o sea, la ciudadanía, sufre esa falta de gestión solo el día que el bien falta, ¿verdad? No sufre el proceso y no sufre digamos que el método utilizado. Entonces, nosotros ciudadanía, ahora poniéndome yo también en el lado de ciudadanía, vemos ese lado. Quise cenar y no había gas. Necesitamos esa solución y la otra parte es la que tiene que determinar cuál es el procedimiento óptimo para que ese bien llegue al beneficiario, ¿verdad? Voy a compartir un poco mi pantalla. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema de contrataciones públicas nacional? En este webinar yo les voy a hablar primero de los principios generales para después pasar a los tipos de los procedimientos que contamos, la vida del llamado, o sea, cómo se inicia, cómo va creciendo y cómo llega a su objetivo final, cuáles son los plazos de estos procesos. Y vamos a hacer un repaso bien general de las partes documentales sin entrar a muchos tecnicismos que hasta los abogados nos puede llegar a aburrir, ¿verdad? Y después los procesos ya de las protestas y las denuncias. También una visión bien general porque son temas que incluso son atendibles en un webinar independiente, ¿verdad? Bueno, entonces, el Estado paraguayo, al necesitar cubrir sus necesidades, tiene distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Solamente una de ellas es la contratación pública. La contratación pública está regida por la ley 2051 del 2003, en realidad, no sé por qué hizo 2005 acá. Y sin embargo, tiene otros métodos de cubrir sus necesidades, por ejemplo, la ley de la función pública para la contratación de personal, o un mundo totalmente independiente que es el de las contrataciones excluidas, ¿verdad? O transferencias de recursos al sector privado, como le llaman. Y eh, digamos que espectro en el que están las contrataciones con la OEI, con el PNUD, ¿verdad? No vamos a tocar esos temas, vamos a centrarnos exclusivamente en las formas de contratación por la 2051. Esta es la importancia de la contratación vía 2051. Estos son los montos que se manejaron por año. Como verán, eh, el piso al que llegó fueron 17.09 billones de guaraníes en el 2018. Tenemos un techo acá de 25.79 billones de guaraníes, ¿verdad? Estos son cientos de miles de licitaciones tramitadas por los distintos ministerios vía el portal de la DNCP, ¿verdad? Entonces, la DNCP, ¿qué es? La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es un órgano rector de la contratación pública
pero no es el encargado de la compra. El encargado de la compra es cada ministerio, cada organismo o entidad del Estado, porque la teoría que se usa es que son ellos los que conocen su necesidad y son ellos los que pueden definir cuál es el camino correcto para llegar al cumplimiento de sus misiones, ¿verdad? Porque cada organismo del Estado tiene una misión específica y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas lo que hace es brindarle ese marco, ayudarle a diagramar eso de una manera en la que se rija por estos principios generales, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los principios? En el artículo cuarto de la Ley de Contrataciones Públicas están definidos, ¿verdad? Economía y eficiencia, es decir, que la necesidad tiene que ser cubierta de la manera más económica posible, pero no solo eso, de la manera eficiente, porque de nada sirve al Estado comprar algo barato que no sea eficiente. No todo es, no todo es dinero en el sentido de que lo que cuesta un guaraní más barato es mejor, sino que hace que la necesidad se cubra de la mejor manera. ¿De qué me sirve a mí, volviendo al ejemplo del gas, ¿verdad? Saber que el lunes yo puedo conseguir una promoción y comprar el gas con un 20% de descuento cuando en realidad yo ese viernes ya quiero cocinar. No, a nadie le sirve un descuento fuera del tiempo en el que se necesitó el bien, ¿verdad? Eso, eso se traspola a todas las necesidades del Estado. Toda, todo tiempo que una necesidad no sea cubierto tiene un costo de oportunidad para el Estado y, y en consecuencia para la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, luego de ese principio fundamental, ¿verdad? Está el principio de igualdad y libre competencia. Lo que busca la contratación pública es que esa necesidad que el Estado necesita que sea cubierta pueda ser cubierta en el marco de un concurso entre potenciales proveedores, los cuales van a concursar en igualdad, ¿verdad? O sea, no va a haber un proveedor que tenga una preferencia sobre el otro como regla general, ¿verdad? O un proveedor que sea excluido de competir, ¿verdad? O sea, se busca que el mercado se regule y compita para que el Estado obtenga el servicio en el carácter que necesita, ¿verdad? Bueno, la transparencia y publicidad, otro principio, que es la publicidad hacia afuera. O sea, si por más que los proveedores compitan y tengan esa igualdad entre ellos, el círculo se cierra cuando la ciudadanía, cuando el ciudadano a pie desde afuera pueda acceder a toda esta documentación y hacer ese control ciudadano, ¿verdad? Las instituciones de control, lo mismo. Todo tiene que ser transparente y todo tiene que ser público, todo tiene que ser accesible. Bueno, después las otras dos, ¿verdad? Que son la simplificación y modernización administrativa y la desconcentración de funciones. Que busca que esto sea un sistema en constante evolución, que esto que no se quede en el tiempo y que vaya acompañando la evolución natural de la tecnología, de los procesos, ¿verdad? ¿Para qué? Para conseguir esa eficiencia, para poder comprar mejor. No es comprar más barato, es comprar mejor. Y por último, la desconcentración de funciones que como que siguiendo la línea constitucional que tenemos de no centralizar todo el poder en un solo lugar, lo que busca es eso, ¿verdad? Dotar de la autonomía suficiente a las distintas dependencias, a los distintos ministerios, para decidir cuáles son sus necesidades, cuáles son las formas en las que ellos la van a cubrir, siempre dentro del ordenamiento general de la contratación, ¿verdad? Entonces, ya dentro de los procesos de contratación, tenemos dos grandes grupos y vamos a hablar en este webinar solo del segundo, de las que son regidas por la ley.
¿Qué pasa? La propia ley de contrataciones públicas, aparte de darte los principios generales, te divide en dos mundos y te dice, en el mundo de las regidas por la ley, estas son mis reglas y todas estas otras no se rigen por mí. Entonces, ¿cuáles son todas estas otras? Bueno, todas estas otras es una bolsa gigante de licitaciones, ¿verdad? Acá tenés las que vienen de préstamos internacionales, de convenios internacionales, donaciones de otros países, incluso las del BID entran acá, ¿verdad? Están definidas en el artículo 2 de la ley 2051 y también la ley de presupuesto general de gastos de la nación define año a año cuáles son las compras que no se van a regir por la ley de contrataciones públicas. Entonces, otra vez, al ser un mundo totalmente distinto, no vamos a tocar, vamos a centrarnos exclusivamente en las regidas por la ley 2051, que otra vez tiene dos subgrupos, ¿verdad? Las regulares, o sea, las licitaciones comunes y corrientes, digamos, y las que se hacen por la vía de la excepción. Ahora con la pandemia se usó mucho esta figura de básicamente contratar saltando ciertos procesos de la contratación, como por ejemplo la competencia, pero sustentándose en una situación de excepcionalidad, ¿verdad? Se te descompone un tomógrafo y necesitas para el día siguiente arreglado, y bueno, y por la vía de la excepción puedes arreglar. ¿Por qué? Porque esta ley no está creada para ser no está creada para ser un obstáculo al cumplimiento de la necesidad social, sino una ayuda, ¿verdad? Entonces, incluso la excepción está bien reglamentada en la ley de contrataciones públicas. Yendo a los tipos de procesos, vemos que los procesos están subdivididos por la cuantía de lo que se busca contratar, ¿verdad? A todos nosotros normalmente le llamamos licitación, pero la licitación es uno de los tipos de proceso que va de todo lo que cueste más de 10.000 jornales mínimos, ¿verdad? Por debajo están los procesos de concurso de oferta entre 2.000 y 10.000 jornales, la contratación directa, procesos menores de 2.000 jornales, y el fondo fijo, el mal llamado caja chica, ¿verdad? Hasta 20 jornales. Es importante acá hacer la aclaración que el término contratación directa no significa que se contrate directamente, no es que este es el método por el que yo le elijo a alguien y le contrato. Personalmente lo considero luego un nombre poco feliz, ¿verdad? Porque la contratación directa en realidad es una mini licitación pública. Lo único que le cambia son los plazos, son la forma de hacer las invitaciones, pero es un proceso abierto también. Bueno, entonces, ya saliendo de los tipos de procesos, ¿verdad? Vamos a las modalidades complementarias. Es decir, un proceso puede ser llevado adelante de distintas formas. Una licitación pública nacional puede hacerse por subasta a la baja electrónica, por precalificación. ¿Qué significa eso, verdad? Significa que no hay una sola vía, sino que dependiendo del tipo de necesidad que uno quiera cubrir, puede optar por ejemplo, hacerlo vía subasta. O sea, es decir, en el portal se loguean los proveedores y van subastando, pero a la baja, de manera online y en el portal, eh, cerrándose después ese proceso con un acta electrónica, ¿verdad? Entonces, no, vos podés llegar con una oferta X y ahí es como que te obligan a ir pujando para llegar a tu precio mínimo, ¿verdad? Obviamente para permitir al Estado eh, comprar más barato, ¿verdad? Después está la precalificación, que va más por el lado de hacer un proceso previo en el que vos ya precalificás técnicamente a un número de ofertas y esas son las que pasan a una siguiente etapa de calificación más a fondo,
se usa más en procesos que requieren de una gran complejidad técnica y que se busca no hacer, no hacer inferir en gastos muy gravosos al proveedor, ¿verdad? La licitación con financiamiento al proveedor que se usa bastante en las obras públicas. Ahora voy a hacer un repaso bien general nomás porque esto es bien confuso de repente. El convenio marco, que es un sistema por el que la DNCP centraliza la compra de ciertos insumos comunes como útiles de oficina, y luego son los organismos del Estado los que compran de una manera muy similar a Amazon, ¿verdad? Vos, ministerio, necesitas resmas de papel A4, entras al portal de la DNCP, tildas que necesitas 300 resmas, y la DNCP ya tiene una lista de proveedores que ya pujó eh, que lo que busca es llegar a esa economía de escala que ayude a mejorar los precios, ¿verdad? Bueno, después ya los métodos de compras conjuntas o acuerdo nacional que ahora están con el nuevo decreto reglamentario entrando como que en producción, que es como que la asociación de varios ministerios para comprar algo específico, una asociación nacional, ¿verdad? Para, por ejemplo, comprar, no sé, notebooks. Todo el Estado quiere notebook, hacen un acuerdo nacional, ¿verdad? O los procesos simplificados de agricultura familiar que buscan simplificar esta maraña de procesos para proveedores que en realidad son agricultores, y que a los que no se les puede exigir una formalidad equivalente a una empresa que esté girando en el mercado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos yendo rápido a cuál es la vida de un llamado, ¿verdad? El llamado me gusta verlo como eso, como un organismo que vive, que evoluciona y que si todo sale bien llega a su propósito, ¿verdad? Un llamado, o sea, una licitación, digamos, no nace cuando uno ve en el portal el Ministerio de Salud quiere comprar camas, ¿verdad? No. Ese proceso en realidad ya nace años atrás. Nace años atrás con las planificaciones que hace cada ministerio de sus presupuestos generales y de su estimación durante los distintos años, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un sistema de presupuesto plurianual, lo que significa que todos los ministerios saben lo que necesitan gastar en este año y en los siguientes 3 años, ¿verdad? Entonces, ahí ya tiene que estar en el radar la necesidad. También vinculado acá, como ven, PND al Plan Nacional de Desarrollo, el PEI es el Plan Estratégico Institucional y el POI el Plan Operativo Institucional, todos instrumentos de planificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no puede o no debería, ¿verdad? Contratar algo que no ha sido planificado, porque siguiendo el principio de la escasez en todo presupuesto del Estado, las necesidades siempre van a superar a los recursos. Entonces, una necesidad no planeada, pero que en realidad es indispensable, lo que genera es el no cumplimiento de otra necesidad que sí fue planeada. Como muchos le dicen, es desvestir a un santo para vestir a otro santo. Del presupuesto general vamos al planeamiento, que ya es un proceso realizado en la institución, que se realiza como máximo el 28 de febrero de cada año, que es la elaboración del plan anual de contratación. El plan anual de contratación es una estimación, es la planificación anual de cada institución de todo lo que va a comprar en el año. Entonces, como máximo para el 28 de febrero, uno podría entrar al portal de contrataciones públicas y ver todo lo que estima gastar el Ministerio X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo que no esté en el plan anual de contratación no puede ser contratado. De la necesidad incluida al plan anual de contratación, vamos a la convocatoria. La convocatoria es el llamado propiamente y es el momento en el que todo esto que no es visible para el ciudadano y para el proveedor
o por lo menos no es visible de una manera tan tangible, llega a un documento que es el pliego de bases y condiciones. El pliego de bases y condiciones es un resumen de todo lo que necesita la ley de la convocatoria, ¿verdad? Un resumen de todo lo que necesita técnicamente la convocante, de cómo va a evaluarle y de cómo va a adjudicar y va a ejecutar el contrato, ¿verdad? Todo está en el documento del pliego de bases y condiciones. Bueno, luego el fin real de todo esto es el contrato, ¿verdad? O orden de compra, son dos modalidades que se eligen, pero englobémosles en contrato. ¿Qué es esto? Es el cierre, el broche de oro de toda esta vida, es la suscripción del acuerdo entre el Estado y el proveedor, y también lo que permite que se active el código de contratación, como le llama, ¿verdad? Que el dinero esté disponible para que el Estado haga el pedido de lo que necesita, ¿verdad? De que inicie el servicio o de que se provea el bien. Todo eso parte de la contratación. Bueno, ¿qué se hace? Vamos a hacer ahora, voy a hacer un vuelo rápido sobre cada uno de los procesos que les estoy mencionando. En el planeamiento, ¿qué se hace? Ya se estima el costo, ya se determina el presupuesto que se va a utilizar, o sea, qué tanto dinero de la institución se necesita para eso, y se calendariza, que es lo más importante, ¿verdad? No es que en febrero se aprueba un pack y es un paquete de 300 llamados que no sabes cuándo se van a hacer. ¿Por qué? Porque el proveedor también necesita adelantarse a eso, necesita prever, empezar a hacer su propio costeo, ¿verdad? Y prepararse o ver si le cierran los números para presentarse. Estimar costos, ¿por qué? Porque el planeamiento tiene que estar vinculado al presupuesto general del ministerio o del organismo o entidad del Estado. Entonces, de nada te sirve saber que tenés una necesidad si no sabes cuánto te va a costar. ¿Por qué? Porque de que tenés la necesidad, pero si es imposible de financiar, no tiene forma de entrar a este planeamiento, ¿verdad? Sin presupuesto no hay planeamiento, así que el costo hace eso, hace ese estudio interno de qué necesitamos, en qué cantidad necesitamos y cuánto creemos que puede costar. Es algo más general porque el costeo específico se hace después, ¿verdad? En la convocatoria, ahí sí ya se define el precio referencial, porque ningún proveedor oferta a ciegas. Con la evolución del sistema de contrataciones, el precio referencial fijado por la institución está publicado en el portal, está disponible para toda la ciudadanía y para todos los proveedores, y en base a ese el proveedor tiene que preparar su oferta, ¿verdad? No se puede separar sustancialmente de este precio según la reglamentación. La convocatoria, la institución también define, como le había comentado, el pliego de bases y condiciones, la ley que va a regir todo este proceso, y le da la publicación. Dependiendo del tipo de contratación, como habíamos visto, que van desde la contratación directa hasta la licitación pública, la publicación de la convocatoria cambia, ¿verdad? Por ejemplo, la licitación pública es la única que se publica en un diario de circulación nacional, mientras que la contratación directa y el concurso de ofertas se publica solamente en el portal de contrataciones y se envían invitaciones a 5 potenciales oferentes. Obviamente esta invitación no significa que solo esos 5 puedan participar, ¿verdad? Pero como para asegurar que por lo menos 5 personas saben que existe el llamado, ¿verdad? Y toda la convocatoria termina con el acto público de la apertura de ofertas. Todos los proveedores van con sus sobres de ofertas y toda persona que quiera participar de ese acto puede participar, ¿verdad? No es un acto reservado solo para las partes interesadas, sino que es un acto público. Bueno, yendo después a la contratación empieza cuando se abren las ofertas en realidad, por más que todavía no haya contratación. ¿Por qué? Porque acá inicia
lo que para mí es el momento clave, que es la evaluación de las ofertas, ¿verdad? No, no es algo tan simple como ver quién es el más barato y contratarlo, como muchos quieren pintar, ¿verdad? Porque muchas veces lo barato sale caro, o sea, es ver quién es el más económico que cumpla con todos los requisitos técnicos, legales y financieros para ser contratado. Entonces, una oferta que esté en el puesto 3 en realidad puede ser la mejor oferta adjudicable porque la oferta en el puesto 1 y en el puesto 2 no tienen la capacidad financiera necesaria, ¿verdad? Y esto no es algo que esté a libre albedrío de la administración, porque todas estas reglas de juego ya están en el pliego de bases y condiciones. Ahí ya dice qué te van a pedir, ahí ya dice que si tenés, pasás, y que si no tenés, no pasás. No hay secreto en esa parte, ¿verdad? Entonces, terminado ese momento de la evaluación de las ofertas, el comité cierra en un informe técnico que luego es publicado en el portal. O sea, cualquier ciudadano puede entrar, ver, leer e incluso denunciar en el caso que algo no le cierre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto termina en un acto administrativo, una resolución por medio de la cual el ministerio decide cuál es la empresa adjudicada, ¿verdad? O en consecuencia declara desierto en el caso que ninguna de las ofertas cumpla con los requisitos, ¿verdad? Este acto administrativo, esta resolución se notifica a todos los participantes y ellos tienen un momento en el que pueden recurrir, o sea, pueden protestar este acto administrativo y eso va a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que se sustancie la protesta, o sea, para que la DNSP analice si el proveedor que no fue adjudicado tiene razón y obliga básicamente obliga a la institución a volver a evaluar correctamente. Entonces, no, es una segunda instancia en la que vos, proveedor, podés garantizar que no se esté violando el principio de igualdad contigo, ¿verdad? Terminado esta etapa, pasamos a la suscripción ya del contrato, ¿verdad? Con la empresa adjudicada. Lo que después, luego de cumplida la provisión de la póliza de seguro, etcétera, permite la ejecución del contrato. Entonces, recién en esta ejecución del contrato, yo, ciudadanía, empiezo a ver que la calle que está frente a mi casa se empieza a asfaltar, ¿verdad? Pero en realidad ese proceso empezó un año atrás, 2 años atrás, con todas las planificaciones presupuestarias. Y es lo más interesante que vi de todo este mundo que obliga a pensar para adelante, ¿verdad? Obliga a calcular cuánto tiempo más tenés de gas antes de tener que subir la garrafa a tu auto, irte manejando, cargar y volver, y que no sea fin de semana ni feriado, ¿verdad? Bueno, los plazos, acá vemos otra de las diferencias entre los distintos tipos, son los plazos. Entre más simple, menor es el plazo, entre más complicado, mayor es el plazo. ¿Por qué? Porque la complejidad técnica para la preparación de las ofertas cambia, ¿verdad? El fondo fijo no tiene plazo porque el fondo fijo sí es una compra directa, pues, la llamada caja chica, ¿verdad? Pero tiene un límite muy bajo, es para cubrir las necesidades del día a día. Se te quema un fluorescente y no tenés fluorescente en depósito y se compra por caja chica, ¿verdad? Bueno, vamos a ahí. Vamos a las partes del documento concursal, del pliego de bases y condiciones. Si bien el pliego de bases y condiciones es un todo, está subdividido de acuerdo de acuerdo a los objetivos que va cumpliendo esta documentación, ¿verdad? La DNSP no fija cuál es la necesidad de la institución, ni fija la manera en la que tiene que adquirir, ni mucho menos cómo tiene que evaluar específicamente, pero sí dota de una documentación estándar que los ministerios no pueden modificar, ¿verdad? De los ministerios y los demás organismos del Estado.
¿Por qué? Porque, bueno, antes de que exista el sistema de contrataciones públicas que tenemos, cada ministerio era amo y señor de, de sus contrataciones, y cada ministerio fijaba las reglas y fijaba la documentación los pliegos de bases y condiciones que querían. ¿Qué generaba eso? Que vos, proveedor, o vos, ciudadanía, cuando querías ofertar al Ministerio de Obras Públicas, tenías toda una normativa y toda una documentación que preparar. Sin embargo, te ibas al Ministerio de, no sé, de Educación, y era otro mundo, era otro tipo de documentación. Eso generaba que cada ministerio sea como que un compartimento estanco, y lo que logra la NSP es estandarizar eso. Entonces, independientemente de qué organismo del Estado sea el que llama, una persona que maneje en líneas generales la estructura de un pliego de bases y condiciones, sabe a qué parte acudir para ver cuál es el plazo de entrega del bien, cuáles son los porcentajes de multa que se aplican, cuáles son los requisitos financieros que se van a solicitar y cuáles son las documentaciones respaldatorias de cada oferta. ¿Verdad? Bueno, entonces, esa es toda la parte general de la documentación que la NSP aprueba y que denomina pliego estándar. Entonces, existen pliegos estándares para cada grupo grande de necesidad de hacer cubierta. Pliego estándar de bienes y servicios, pliego estándar de obra, de seguro, de contratación de seguro médico, de seguro de bienes, ¿verdad? Pero bueno, obviamente cada necesidad es particular, entonces cada pliego tiene una sección particular que permite al Estado, a la institución, definir su necesidad específica, ¿verdad? Entonces, el pliego estándar tiene sus condiciones estándar y sus apartados específicos para la definición de cada ministerio, ¿verdad? Tiene sus IAO, llamado informaciones a los oferentes, eh, o sea, las reglas de juego por las cuales se va a analizar y desarrollar todo el proceso de licitación y los datos de la licitación. Este ejemplo que saqué es de una licitación. Los datos de la licitación que son las informaciones al oferente específicas, en pocas palabras, ¿verdad? Eh, Después, ya en el pliego, el pliego estándar establece cuáles son las condiciones generales del contrato, porque para que el proveedor al ofertar ya sepa cuáles son las reglas de juego a las que después se va a ajustar. Eso no es que se cuenta con un periodo en el que posterior a la adjudicación se vuelven a negociar las condiciones del contrato, se vuelven a negociar las condiciones especiales. Lo que estuvo contemplado en el llamado es ley, y lo que no estuvo no existe, ¿verdad? Bueno, y las condiciones generales del contrato, que son estándar, que no se pueden cambiar, que dan esa previsibilidad a este sistema, tienen su contraparte particular, que son las condiciones especiales del contrato, ¿verdad? No, la NSP no define cuál es el porcentaje de las multas que va a cobrar la institución por retraso, pero sí que van a existir esas multas, y es la institución la que determina el porcentaje. Lo mismo con el cálculo del reajuste, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, bueno, sí, eso básicamente es el sobrevuelo general que hicimos sobre el proceso de contrataciones. Ahora podemos abrir el espacio de consultas, si te parece, Isaac. Buenísimo, buenísima la presentación, Gustavo. Hay una pregunta que hicieron ahí mientras estaba explicando el tema de los pack, del pack, que no se pueden ir agregando llamados al pack durante el concurso, del transcurso del ejercicio, debido a las necesidades que surgen a lo largo del año. O si eso ya está Sí, cerrado. bueno, yo les hablé del mundo ideal en el que llega el 28 de febrero y se conocen todas las necesidades, ¿verdad? Pero claro, las urgencias van surgiendo, y el pack es modificable a lo largo del año. Eh, La, la, la llamada reprogramación de pack, que es lo mismo que la reprogramación del presupuesto, ¿verdad?
siempre y cuando se cuente con una justificación de por qué eso no pudo haber sido incluido en su momento, el pack es modificable a lo largo de todo el año. Buenísimo. Ahí también una pregunta que hicieron en los formularios, que decía si existe alguna penalización o sistema de calificación a las empresas que ganan licitaciones y luego no cumplen o entregan un producto o servicio como habían pactado o como era el deseado, y si es que hay alguna penalización para estas empresas para futuras licitaciones. Bueno, la DNSP tiene un sistema de sanciones a proveedores, un registro de proveedores sancionados, que también es uno de los grandes aportes de esta institución al sistema de contrataciones, que genera que un proveedor que haya incumplido con una institución luego puede ser objeto de un sumario administrativo ante la DNSP y sancionado con penas que van desde un apercibimiento hasta una suspensión para participar de licitaciones. Siempre son suspensiones por un tiempo determinado y obviamente vinculado a la gravedad del incumplimiento en el que haya incurrido, ¿verdad? Pero es la institución entonces la que inicia un procedimiento de rescisión contractual y después comunica esto a contrataciones públicas para la sanción e inhabilitación. Buenísimo. Se hace también un tema de calificación, o sea, se termina la licitación, se le contrata, se ejecuta el proyecto y, o sea, existe después, una vez que se haya entregado, digamos, ya le pongan el moño y ya entreguen el proyecto completo, se hace un sistema de calificación, esta empresa cumplió con esto, no cumplió con esto, ¿cómo es ahí una vez que se haya terminado, supuesto, o sea, ya que la empresa se desentienda y ya saque las manos del proyecto? Bueno, a ver, a la fecha no existe un sistema en el que, no sé, ponerle le des una puntuación a la empresa en la medida de la calidad de la necesidad que te satisfizo, ¿verdad? Pero sí, veo que el sistema va avanzando hacia eso. El tema es que ahí uno entra en una zona un poco más gris de la discrecionalidad del servidor público que va a calificar qué tan buena fue la empresa, ¿verdad? ¿Por qué te doy 5 y no 4? O 4 y no 3. Mucho más. Entonces, se tiene mucha cautela con una calificación en ese sentido, justamente para evitar esa discrecionalidad, pero si el sistema avanza hacia eso, de hecho que ahora con la implementación del sistema de seguimiento de contratos, la NSP tiene ya un panorama de cómo va evolucionando un proceso, no esperando a que termine, ¿verdad? Y en un futuro podría llegar eso a un ranking de proveedores de acuerdo a su correcto cumplimiento, ¿verdad? Buenísimo. Acá hacen una pregunta que dice, en el tema de economía y eficiencia, se emitió una resolución de dictamen de precios en el 2019-2020 con distintas modalidades de determinación de un precio referencial. ¿Cómo se determinaban los precios referenciales antes? Bueno, sí, es buenísima pregunta. El tema es que la determinación del precio referencial siempre fue una obligación ya a nivel ley de contrataciones públicas, ¿verdad? El cómo no era claro. Eh, Dependiendo de la voluntad de cada institución, se hacía ese análisis interno de cuánto, cuánto puede llegar a costar esto, principalmente porque si estimas mal tus costos, estimas mal tu disponibilidad presupuestaria necesaria y puedes llegar al punto de hacer todo este desgaste, porque digamos que administrativamente es todo un desgaste en el que varias áreas de una institución trabajan para llegar a un momento de apertura de ofertas y ver que no tenés el dinero para pagar ninguna de las ofertas. Ahí la licitación declarada desierta, se cancela, o sea, no llega a fin. Entonces, antes cada institución tenía esa autonomía para fijar sus precios
que luego obviamente al ser detectado esa debilidad por parte de la DNSP, aprueban esta reglamentación que obliga a cada institución a seguir unos pasos bien generales, ¿verdad? No es algo imposible de realizar, pero te obliga a buscar por lo menos tres precios referenciales de por lo menos dos fuentes, le llaman ellos, es decir, un precio referencial de una adjudicación de otra institución, eso es una fuente, o un precio referencial publicado en un portal público de otra fuente, un precio referencial de un potencial oferente que te acerca, ¿verdad? De una carta oferta de esto es lo que cuesta mi servicio, es otra fuente, ¿verdad? Entonces, esta reglamentación logra eso, de obligar a la institución a hacer ese análisis económico de cuánto realmente puede llegar a costar lo que ellos quieren. Y todo esto es público, ¿verdad? Los antecedentes del análisis del precio y el dictamen del encargado de compras de cuál es el precio obtenido es publicado en el portal. Buenísimo. ¿Existe algún sistema, o sea, cuando hablamos de análisis económico y eficiencia, dijiste que hay ciertas bases y condiciones y hay ciertos puntos que tienen que cubrir lo que entregan las empresas que quieren acceder a que están compitiendo en la licitación? ¿Cómo o sea, cuánto peso tiene que una empresa, digamos que la empresa A dice yo pongo más al 100 y yo cubro todo esto excepto un punto o dos puntos, o no tengo, no sé, la ISO 9001 o no tengo algún punto, pero la empresa B, no sé, sale 120 pero tiene todos los puntos? ¿Existe algún sistema así o varía por el caso? O sea, ¿cuánto peso tiene el tema de las bases y condiciones? Bueno, las bases y condiciones de un proceso tradicional, ¿verdad? No, el mundo de la consultoría, por ejemplo, es un caso aparte, ¿verdad? Pero las bases y condiciones de un proceso de compra de bienes o de contratación de servicios tiene requisitos y todos son obligatorios. Eh, no, no te da puntaje cumplir 9 de 10 porque con incumplir uno Ya te quedas descalifico. afuera, ¿verdad? Entonces, el que cuesta 120 en realidad es la mejor oferta porque vos que costás 100 no tenés un requisito. Por eso es importante para todo potencial proveedor ver las bases y condiciones antes de presentarse y hacer las consultas, porque las bases y condiciones tienen un periodo de consultas y luego un periodo de protesta, ¿verdad? Y si no tenés, por ejemplo, el ISO 9001, como dijiste, hacer la consulta de cuál es el motivo por el que eso es un requerimiento del proceso, siendo que, no sé, no afecta a la calidad del producto, e incluso protestar y que la NSP analice y decida si la contratante no se está extralimitando y está indirectamente excluyéndote de la participación. ¿Por qué? Porque el día que entres a participar, no tenés y chao, ¿verdad? Cosa que no pasa con los procesos de consultoría donde sí se hace un sistema de puntaje. Obviamente ahí también existen requerimientos de carácter obligatorio en el que es o cumple o no cumple, pero sí otra gama de requerimientos que son puntuables, que son ya más de carácter técnico y donde uno puede ir sumando puntos e ir posicionándose en la medida de su nivel de cumplimiento de esos requerimientos. Pero en bienes y servicios, por ejemplo, no podrías quedar sin un documento de los requeridos. Buenísimo. Tengo dos preguntas más y cerramos. Si es que alguien más quiere hacer una pregunta, también puede tirar ahora en el chat. Dice sobre el pack. ¿Está disponible en el sitio web de de NSP? O sea, los packs de los diferentes ministerios. Sí, sí. Vamos a ver si es que puedo compartir. No sé si ahí ves mi pantalla. Ahí vemos el portal Bueno, de NSP. este es el portal de contrataciones públicas que básicamente es muy amigable una vez que le agarras la mano, ¿verdad? Pero yendo a licitaciones, uno puede saber a ver, qué licitación está en etapa planificada.
¿Qué significa planificada? Que está incluida en el pack de un ministerio. Entonces, uno puede buscar una licitación que está planificada en convocatoria, o sea, con un llamado esperando que sea la fecha de apertura de ofertas. Es decir, que uno puede analizar si se presenta o no. En evaluación, o sea, ya con la apertura realizada y en análisis de la oferta, o adjudicada, con el proceso terminado y ya para firma de contrato, o anulado o cancelada, ¿verdad? Entonces uno fácilmente puede filtrar acá por etapa, por la categoría, o sea, el tipo de servicio, puede filtrar por la convocante, y es como buscar algo en Google, ¿verdad? Tengo una consulta, o sea, si es que vos tenés, por ejemplo, no sé, eso, un ministerio presenta en su PAC algún gasto, una licitación, y pasan todos los plazos y ninguna empresa se presenta, ¿qué pasa ahí cuando se cumplen los plazos y nadie se presenta? ¿El ministerio puede directamente irse a comprar o tiene que volver a hacer el llamado? No, en los casos que nadie se presente, la licitación se declara desierta y se tiene que hacer una nueva licitación, ¿verdad? Ok, Una vez que se llega a un límite de declaraciones desiertas, sí, eso habilita a la institución, a la contratación por la vía de la excepción. Entonces, declaramos desiertas dos licitaciones y bueno, y esta tercera ya va a ser por la vía de la excepción. Y ahí sí sería ir a comprar directamente. Pero son situaciones que se dan de una manera muy excepcional porque la propia institución necesita esa seguridad de la publicidad, de la competencia, que le garantice que compró lo más barato que pudo comprar y lo mejor que pudo comprar, ¿verdad? Porque si no, todo ese peso de la decisión de cuál contrato o de cuál proveedor fue adjudicado cae sobre la espalda del que decidió, ¿verdad? buenísimo. Tengo acá dos preguntas más y terminamos. ¿Cuáles serían los plazos para la ejecución y cuáles serían las causales de la póliza de ejecución de contrato? Los plazos de la ejecución. Sí, así se lo he preguntado. Creo que esto varía según la licitación, ¿verdad? Sí. Bueno, en cada licitación, en los documentos concursales, está establecido cuál va a ser, por un lado, la vigencia del contrato y por otro lado, el cronograma y el plan de entrega, ¿verdad? El plazo de ejecución del contrato, ¿verdad? Puede tener un contrato de un plazo de ejecución de un mes y un contrato de un plazo de ejecución de 24 meses, ¿verdad? Todo eso depende del tipo de contratación, o sea, de la contratación específica, y todo eso depende de la naturaleza del servicio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante leer cada pliego específico y ver cuál es el plazo para esa ejecución. Y como consultaste el plazo para la garantía de cumplimiento de oferta, creo que me dijiste. Eh, Bueno, Causales de la póliza de ejecución de contrato. ok. Eh, Probablemente se refirió a la póliza de fiel cumplimiento de contrato. El Estado en realidad los grandes contratantes, por más que sean del ámbito privado, garantizan que el contrato se cumpla, no solo por la voluntad del contratista, sino que también con una garantía o póliza de seguro o garantía bancaria. ¿Para qué? Para que en caso de que exista un incumplimiento de alguna obligación contractual, eh, no sea necesario llegar hasta una instancia judicial para un cobro por la vía del juicio civil de daño y perjuicios, sino una indemnización por una aseguradora que te garantizó ese fiel cumplimiento, ¿verdad? Entonces, siempre que en un contrato exista un incumplimiento por parte del proveedor que sea imputable a él, que no sea causal de una fuerza mayor o o de otra situación propia, de un acto propio de la administración, ¿verdad? Siempre que exista ese incumplimiento contractual, eso le habilita a a la institución a iniciar el proceso de rescisión contractual y en consecuencia ejecutar la póliza de fiel cumplimiento, ¿verdad? Buenísimo. Y con la última pregunta cerramos que dice, ¿cómo se realiza el control de aquellas empresas que se encuentran penalizadas o sancionadas
por las organizaciones cuyo proceso de llamados no pasan por el sistema de contrataciones. ¿Se les permite igualmente participar o se consulta a dicha organización las causales de la penalización? Ya. Bueno, en virtud al principio de igualdad y de libre competencia, ¿verdad? Únicamente, acá les muestro en el portal, los proveedores que estén sancionados, ¿verdad? Sanciones a proveedores. Únicamente los proveedores que estén sancionados y con la inhabilitación activa pueden ser descalificados de un proceso de contratación, ¿verdad? Una institución no puede descalificar a un proveedor porque está inhabilitado por por una institución que no se rige por la, eh, por la ley 2051, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque ahí se entra ya a una zona muy engorrosa de empezar a violar esa previsibilidad que tiene el sistema en el que uno sabe que si está habilitado puede participar, si está inhabilitado no puede participar, ¿verdad? Entonces, ese control de cuáles son las empresas sancionadas por los distintos organismos no, a la fecha por lo menos no es aplicable porque no existe un registro único de proveedores sancionados en los distintos, por los distintos métodos, ¿verdad? Tal, digamos que con la legislación y la reglamentación actual, esa figura no está contemplada. Buenísimo. Mil gracias, Gustavo, una vez más. La verdad que esto nos enseñó a todos mucho sobre el sistema de contratación y excelente la presentación. Y la verdad que se entendió el cristiano siendo estudiante de economía, Sí, no me profe. perdí en ningún momento. Eh, y una vez más, mil gracias por darnos tu tiempo este sábado. Y muchas gracias a todos los que participaron, ¿verdad? Creo que estamos acá los que queremos saber más y queremos informarnos antes de pegar el grito al cielo y poner algo en Twitter. Y, y nada, así que mil gracias, doctor Gustavo. Vamos a estar cerrando el webinar y nada, va a estar la grabación en YouTube si es que alguien se perdió en algún momento o entró tarde para que puedan ver la presentación completa. Así que una vez más, mil gracias a todos y excelente, doctor Gustavo. Un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Estamos.